Hola a todos, hoy os voy a presentar un mazo de dequeo que realmente casi que no es de dequeo porque terminas matando antes al otro antes que dequeándolo, pero bueno, es un mazo de bribones. Los tribales a mí me gustan y es un mazo de bribones. Pero ese es un precon. Sale de un precon. O lo has modificado para que no sea ni siquiera un No precon. sabía ni que salía en un precon, yo agarré el comandante y me hice un mazo. Ah, de chill. Pues venga, síguenos. Vale, tenemos el comandante que básicamente le da a los otros bribones, o rogues, como se dice en inglés, le da +1/+1. Y siempre que uno o más rogues tuyos hacen daño de combate a un jugador, ese jugador tira de su biblioteca al cementerio las cartas del daño que le has hecho. Si has hecho 5 de daño, tira 5. Si has hecho 10 de daño, tira 10. Pero es lo que digo yo, o sea, terminas matando antes al otro que tirándole las 100 cartas de la biblioteca. No, y me estoy fijando que siempre que hay una carta de criatura entre ellas, robas una carta. Sí, sí, o sea, el dequeo es importante en Maya en el sentido de que es como un removal sin ser removal. Porque ya te está quitando cartas sin necesidad de que entren en juego. Le he metido un montón de bribones que no pueden ser bloqueados o que hagan que no se pueda hacer que no se bloqueen, etc, etc, etc. Entre ellos, pues está la Lora, que cuando tú atacas con hasta una criatura tuya no puede ser bloqueada este turno. Entonces la idea es meter daño con los bribones y que no te los puedan bloquear. Y luego regresas esa carta al comienzo del paso final, te la regresas a la mano. Por lo tanto, puedes volver a hacer los efectos ETB. Tenemos el Audacious Thief también. Cuando atacas, robas una carta y pierdes una vida. También hemos metido muchas de estas de robar cartas. El Baleful Street no es un bribón, pero es bastante útil cuando llevas azul y negro. Es un básico. O sea, entras, robas cartas y toque mortal. Este me encanta mucho, el espía este está guapísimo porque entra y el jugador objetivo revela cartas de su biblioteca hasta que revele una carta de tierra y todo lo que reveló para el cementerio. No, esa es buena. Entonces, la haces imbloqueable con la lora, al final del turno te la regresan, en el siguiente turno haces pum y vuelves otra vez a milear. Para copiar bribones que ya se hayan muerto. Copias uno de tu cementerio en un cementerio cualquiera, también te vale para si el otro tiene un bicho muy tocho o lo que sea, lo copias y pum. Y puedes comprar una que está en juego también. No, una criatura en cementerio. Cuando entra copia. Ah, vale. Sí, está solo de cementerio. Vale. Pero Entendí, claro, si le estás dequeando al otro, sí. El otro puede tener cosas interesantes que tú las copias y... Un Enracul. Por ejemplo, esta criaturilla está muy guay, aparte de ser un bribón, le da a debilitar a todas las criaturas negras que tú controlas. Este no es bribón, pero es muy bueno en este deck, que su fuerza y su resistencia son igual al número de criaturas que están en todos los cementerios. Entonces tú estás dequeando a todo el mundo y a lo mejor puede haber 20 criaturas entre todos los cementerios. Sí. Y aparte tiene la parte de conjuro que le hace milear 1 o 4 cartas. Milear es dequear, es tirar de la biblioteca al cementerio. También tenemos bribones que pueden volar, como las típicas hadas bribonas, pues que pueden volar. Y aparte en este caso es cuando tú robas tu segunda carta, en cada turno le pones +1/+1. Si has mileado criaturas con el otro, tu comandante te hace robar la segunda carta y entonces pum, más daño, más imbloqueable. Esta tampoco es bribón, pero cuando ataca, el jugador objetivo milea la mitad de su biblioteca. Ni tan mal. Redondeado hacia arriba. Eso es muy bueno. Por eso. Luego, el que reduce el coste a los bribones, para tú poder jugar más bribones de coste bajo. Los bribones que hay aquí son todos de coste bajito. Esta no puede ser bloqueada, obtiene +2/+0 mientras tú controles a tu comandante. Esto de pegar. Sí. Esta también, pagas 4, puedes hacer que no sea bloqueada y siempre que haga daño se le pone un contado +1/+1. Es un Dimir agro, mileo de cartas 3000. Sí, tú sabes que me gusta jugar agro. Sí. Incluso si no tienes volar o no tienes para hacerlo imbloqueable, llevamos bribones con toque mortal. Es decir, siempre, si el otro decide bloquear, siempre va a tener una tara. Sí. Y todos estos, si no fue bloqueado, robas una carta. Tal, el cangrejito, tiras tierra
Metes tierra, eliges a uno, tira 3 de la biblioteca del cementerio. También llevamos el otro cangrejo, el de que afecta a cada oponente. Sí. Luego tenemos también, si no te hacen robar, pues al menos te hacen crear tesoros. Sí. Lo interesante es intentar hacer que el mazo se acelere mientras hacemos daño. Esto también, cuando haces daño a un jugador, ese jugador pierde una vida, milea una carta y luego tú ganas una vida y adivinas uno. Bastante completito el amigo. Por 2 maná, ser 1-3 está bien. Y siempre que atacas puedes pagar 2 y si lo haces, lo puedes hacer imbloqueable. Más bribones. Sí. Que cuando atacas robas cartas. Este es un bribón ya para pegar, que sería su fuerza es igual a 1 más el número de tipos de cartas que hay en los cementerios de los oponentes. Sí. O sea, esta puedes bajarla por 3 maná y puede ser un 6-3. Sí. Y tiene volar, vínculo vital y toque mortal. Todo lo que hace que digas, ¿la bloqueo o no la bloqueo? Sí. Más de lo mismo, esta cuando entra el otro milea y aparte tiene destello, te puedes ahí cubrir en plan, te bloqueo. Que cuando otro bribón entra, pues contador +1/+1. Y siempre que una criatura con contador +1/+1 haga daño de combate, ese jugador descarta una carta. Sí. Más de lo mismo, cuando hace daño o cuando hace tal, descartas cartas. En este caso encima, si lo matas te generas 2 fichas. Sí. Llevamos una Scholar of Age, que esta siempre me gusta llevarla cuando juego azul, porque tú la bajas y te regresas 2 instantáneos conjuros del cementerio a la mano. Entonces, jugando negro, te llevas de los de regresar criaturas al campo o a la mano. Entonces tú te regresa el conjuro de regresar a la mano, bichos del cementerio. Cuando esta muere, utilizas eso, te lo regresas y vuelve y te sigues reciclando todos los que son instantáneos y conjuros. Más bribones para hacerlos con toque mortal y demás. Tiene destello, tiene volar. Y siempre que un oponente tenga 8 o más cartas en su cementerio, los bribones que tú controlas tienen +1/+0. Y siempre que haga daño de combate a un jugador, que el oponente me 2 cartas. Pues eso. Siempre que 1 o más. Por eso, o sea, vas a hacer daño. Así que 1 más, ataque. Sí, vale. Vas a pegar, ya cada uno se va a milear 2, vas a milear por el daño que le hace. Más de lo mismo, hace daño de combate, robas cartas. Este es interesante porque tiene el Prowl, que lo puedes bajar por 2 maná si has hecho daño con un bribón. Y siempre que un bribón que tú controlas ataque y no ha sido bloqueado, obtiene +2/+1. O sea, es como un bonificador pasivo que tienes ahí. Ten en cuenta que el bribón más caro puede costar 4 a lo mejor. Que es como este. Tapeas uno, haces uno imbloqueable. Pum, pam. Sí. Haces daño de combate, robas cartas. Ah, mira, muy bien. Llevamos lógicamente el Tetsuko. Sí, yo te iba a decir si no salía. No, sí salía. También llevamos la ladrona esta, que siempre que esta otro bribón entre, cada oponente milea 2 cartas. Sí. Y siempre que un oponente tenga 8 más cartas en su cementerio, +2/+1 y toque mortal. Exacto. Y por un maná, que la baja está muy guay. También tenemos este briboncillo que dice que cuando hace daño de combate te aventuras en la mazmorra. Sí, mientras ataques solo, es imbloqueable. Entonces, atacas solo, te adentras en mazmorra y empiezas a hacer otros efectillos. Este, la verdad que se puede sustituir, pero yo lo llevo por el flavor de hacer más cosas, de tener más opciones. Tiene destello, cuando entra, el jugador objetivo milea 2 cartas y le dan -2 a una criatura para defenderte. El Foresee, a mí me encanta esta carta. Hace Scry de 4 y robas 2. Por 4 maná está muy bien. Tenemos después para regresar criaturas o artefactos del cementerio, para hacer que el otro se descarte y milee cartas. Tenemos cartas para milear más cartas aún. Esta la puedes lanzar después desde el cementerio con el flashback. O sea, la haces mileas X, pum. Pero si la lanzas con el flashback, milea el doble de X. O sea, tú haces, pum, X es 10, te tiras 10. Después del cementerio, pum, X es 11, mileas 22. O te la regresas a la mano con la hechicera y después la vuelves a usar. Más de lo mismo, descarta cartas, milea cartas. Esta es básica en este. Cada oponente revela cartas del tope de su biblioteca hasta que revela X tierras. Tú pagas 2 y pagas X. Hasta que revela X tierras. Y todas esas las pone al cementerio. Y X no puede ser 0. Claro. Pero imagínate que tú tienes ahí un montón de maná ya y haces ¡pum! X de 10. Ya, cuando tú ya haces X de 10,
Ya las tierras, la mitad de las tierras han sido reveladas, o sea, Sí. vas a tirar bastante. Te lo regresas a la mano con la hechicera y vuelves otra vez. No, esa es buena, no conocía esa carta. Luego tenemos el Paranoid Delusion. Este es interesante, porque esto lo que hace es cifrarlo. Tú haces que el otro tire 3 cartas, lo cifras en una criatura tuya, sí. Y cada vez que esa criatura tuya haga daño de combate, se crea una copia de esta. Entonces milea. Se le metes un imbloqueable y empiezas otra vez. Pum, pum, sí. Le tira del daño del imbloqueable más las 3 estas. Sí, no, ni tan mal. Luego tenemos esta, que el jugador objetivo pone 2 de su biblioteca al cementerio y tú robas 2 cartas. El Ponder, para tú poder robar, más de regresar criaturas. Esa es buenísima. Sí, llevamos una taza. O sea, esta es carilla, pero llevamos una taza. Hasta que tengan 20 de maná o más, pues exilian todo de la biblioteca. Cada oponente. El counter spell, algún pequeño counter llevamos. A mí me gusta llevar el de Fabricate, porque contrarrestas habilidades. Y en algún momento te puede venir bien contrarrestar una habilidad. El counter con dequeo de 3, sí. Sí, el counter de dequeo de 3, no dijiste por favor. Llevamos esta, se puede quitar, pero la llevo porque sí. Un maná, tiras 3 de la biblioteca y luego tienes flashback, tiras. A lo mejor te puede valer para, oye, le queda poquito. Él experimenta el augury, más de lo mismo, coges, miras y tal, y proliferas. Destruye la criatura objetivo y el oponente milea igual a su fuerza. Milea igual a su fuerza. Ni tan mal. El optar. Sí. Más counters. Ese es bueno, yo lo tengo. Esta está guay cuando juegas azul y negro. Para tú regresarte o para tú contrarrestar. Y llevamos el equipo de bribones, más 2/0 y velo. Y siempre que un bribón entra al campo se lo puedes anexar. Sí, está guapísimo. No necesitamos botas aquí. El Green Clock es interesante. Tú lo giras y le pones un contador de Green Clock de estos. Sí. Y después la puedes girar y el oponente objetivo, el jugador objetivo, tira X cartas de su biblioteca igual al número de contadores de Clock que tienes ahí. El Progenitus, la reliquia de Progenitus y alguna más que llevamos para exiliar cementerios. Sí, para luchar contra los que reaniman. Claro, porque tú puedes estar mileando muchas cartas, pero si al otro le favorece tener cartas en el cementerio, a ti no te interesa. Exacto. Entonces tú haces placa, pum, adiós cementerio. Cuando vaya a regresar del cementerio y dice... Nos vimos, Mari Carmen. Stone of Heritage, que también si una carta de criatura fuera a ser puesta en el cementerio se exilia, la sacrifica y exilia al cementerio y robas una carta. Ahí lo que necesitas es la línea mística negra que dice que toda carta que fuese en el cementerio, en vez de eso, se exilia, que es para los oponentes. Cuesta 4. Sí, y la puedes sacar el turno 1 si la tienes en mano. Vale, pues tendré que mirarla. Este equipo brutal en este mazo. La hoja de trepanación. Ataca. El jugador empieza a tirar cartas de su biblioteca hasta que revela una tierra y tu criatura tiene +1/+0 por cada carta que tiró. No, ni tan mal. Entonces pegas con la imbloqueable, de repente tiras 5 cartas, le estás pegando de 6 y dequeas otra vez. Y le dequeas otras 6. Sí, joder. El encantamiento para encantarle ahí una tierra y que cada vez que la gire se tira 3. Que eso está muy bien para tirarlos a las Command Tower y esas tierras especiales que el otro diga... ¿me renta pagar maná o no? Es como que le bloqueas un maná. También tenemos esta para encantar a un jugador y que en cada mantenimiento se tire 2. Cuando yo robo, el otro tira 2. Sí. Cuando yo ataco con 2 o más criaturas, robo una carta. También podemos meter la de Coastal Piracy, que ahora está bastante barata por Assassin. Llevamos el Navigator Ruins, que es al principio de mi fase final. Si yo he atacado este turno, el oponente milea 4 cartas. Pam, pam, pam. Hombre, llevamos una Patient Rebuilding, que al principio de mi mantenimiento el oponente milea 3 cartas. Yo luego robo robo cartas por las tierras. Sí. La corrosión psíquica, cuando robo, el oponente pone 2 cartas. Sí. Llevamos la clase Bribón. Si tenemos mazo de Bribón, llevamos la clase Bribón. Nivel 1. Cuando una criatura que yo controlo hace daño de combate, le exilias el tope al jugador boca abajo. Sí, puedes mirarlo. Y lo puedes mirar mientras esté exiliado, pero ya le estás quitando una más. Nivel 2. Tus criaturas tienen amenaza. O sea, ya para bloquearla, piénsatelo. Nivel 3. Puedo jugar las cartas exiliadas con la clase de Bribón. Y puedes pagarlo como si fuese cualquier color. Sí. El tutelaje de Teferi también, más de lo mismo. O sea, cuando robas cartas, el oponente tira 2. Pum. Una Boyuka Bok,
Si tenemos de Cilia, tenemos de Cilia, Boyuca Boca, Evolving Wilds y después tierra varias. Sí. Tenemos la Alimar Death también, a mí me gusta llevarla a veces, que entras y te haces un adivinar de 3, básicamente. Y Islas y Pantanos. Y este es el mazo. Dequeo o muerte. Te mata, es que cuando lo he jugado he matado antes de terminar de dequear las bibliotecas. ¿Sabes qué carta sería interesante ahí? 2 cartas interesantes. Una, el Consuming Aberration, que dice que siempre que gastes un hechizo, todo el mundo de todos los oponentes dequea hasta que muestre una tierra. Y la refuerza de resistencia igual el número de cartas que haya en el cementerio. Claro, pero está cara. ¿Cuesta 5 de maná? No, cara de... Ah, ¿sí? Sí. Ah, no me imagino que fuese cara. Y luego después está el otro, que es la cacofonía de no sé qué, que dice milea, que si pagas el estimular, milea es la mitad de la biblioteca de la peña.